Desde los comienzos de la industrialización latinoamericana, los intelectuales, autores y artistas se han preguntado cómo representar a este mundo moderno. Por cientos de años, los poderes europeos habían influido muchísimo a Latinoamérica. Por esta misma razón, los latinoamericanos se preguntaron si tendrían que mirar otra vez hacia Europa para poder definirse, o si podrían mirar hacia adentro para crear algo más autóctono. Zulu Solar, un artista argentino, es uno quien intentó contestar estas preguntas. Nacido el 14 de diciembre del año 1887, Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari fue el hijo de un padre alemán y una madre italiana. Su familia vivía en la ciudad de San Fernando, muy cerca a Buenos Aires. Muy joven él cambió su nombre a Schulz Solar, una mezcla de los apellidos de sus padres. Tal vez ya tenía su interés en los idiomas por hablar inglés y francés en la escuela y castellano en la calle. Sus padres eran inmigrantes bastante exitosos, y Zul crecía sin muchas inquietudes. Zul fue educado primero como musical y después como arquitecto. También por un tiempo él ocupó un puesto menor en el gobierno local, antes de dejar sus estudios en Buenos Aires. En el año 1912, Zul dejó sus estudios atrás y empezó un viaje de toda Europa. Él visitó a Inglaterra, Francia, Alemania y Italia. Es allí en Europa donde él tuvo sus primeras experiencias importantes con el arte. Él vio las pinturas de los maestros viejos y las obras modernas de artistas como Picasso, Duchamp y Chagall. Adentro de poco, Zul empezó a esculpir y pintar. Es en París, en 1920, que Zul muestra su arte por la primera vez al público. Estas primeras obras fueron muy cubistas y abstractas, lo que era de moda en esta época. Ya en estas pinturas, Zul mostró interés en temas como identidad, comunidad y modernidad. Para mejor entender la vida y los intereses del Schulz Solar, contamos con la ayuda del profesor David Emmett. Cuando se separaron, quiero decir Latinoamérica en general, de los poderes ibéricos que habían controlado el desarrollo de la cultura latinoamericana por los primeros 3 siglos, o el periodo colonial, había una resistencia contra la adopción de más influencia española, o en el caso de Brasil, la influencia portuguesa. España y Portugal, especialmente en el siglo XIX, fueron vistos como países particularmente retrasados, católicos y medievales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde echar la vista por influencia? El país para observar, por casi toda Latinoamérica. El país que todos vieron durante los siglos XIX y XX, en un momento u otro, fue Francia. Era especialmente, en términos del estilo, del arte, hablando de conversaciones culturales, el generador del discurso dominante desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Tal vez será porque sus padres fueron europeos viviendo en Sudamérica, o porque en Buenos Aires Zul conocía a tanta gente diferente. Pero al volver a Argentina, sus pinturas cambiaron mucho en el sujeto que tratan. Ahora se enfocan más en comunidades, ciudades y cómo las personas forman su cultura, idioma e identidad. Zul incluye banderas de países diferentes y aspectos de la ciudad moderna, como pobreza, polución y rascacielos. Historiadores de arte dicen que este es cuando Schulz Solar llega a ser un artista importante.
Sul solar pinta muchas imágenes. Imágenes brillantes. Pero no siempre es el caso que sean brillantes, pero de pueblos, escenas urbanas, a veces del campo, a veces de las favelas, o por lo menos se siente como la vida en las favelas. ¿Sabe qué? No es algo que se ve mucho en Europa. No es algo que se ve entre los artistas, quienes están más enfocados en las tradiciones europeas, quienes están más interesados en las calidades formales que en las cosas que les rodean, la fuente de inspiración artística que les rodea, o sea, su comunidad. Sul Solar es alguien quien sí lo hace. Al ganar más experiencia y popularidad, Sul se mete con personas que rodean la revista Martín Fierro y intelectuales como Jorge Luis Borges. Empieza a pintar imágenes muy raras, que no se pueden entender claramente. Él se interesa mucho por la astrología y también inventa su propio idioma. Es así también con sus pinturas. Se utilizan símbolos conocidos y figuras reconocidas, pero es como escuchar notas familiares en un tema que nunca has escuchado. Tendría que decir que sí, y aún más, que Sul Solar no solamente está creando algo latinoamericano, pero algo argentino. Creo que esta realmente es su meta. Cada rincón de Latinoamérica hace algo diferente, con esta libertad que encuentran para mirar por la ventana de su casa y verlo como una fuente legítima para materia artística y creativa, y no solamente encontrándola en París o Londres. Pero es algo que artistas como Sul Solar pueden hacer ahora. Crear algo que sí, es únicamente latinoamericano, pero también vinculado y asociado con sus comunidades y patria, y con su recién nacido patriotismo que está creciendo en Latinoamérica en este momento. Su arte se volvió más y más único. Dio nombres a sus pinturas usando su idioma inventado, mostrando la mayoría de su arte en Argentina. Después de una vida larga, Sul murió el 9 de abril del año 1963. Hoy Argentina prefiere arte más claro, arte que no requiere tanta reflexión como las pinturas de Sul Solar. Aún así, él ocupa un lugar importante en la historia de arte en Argentina y Latinoamérica. Es uno quien participó en la conversación de identidad y modernidad en el siglo XX. Es como él construyó una casa en la cual muchos podían vivir, pero solo él quedó con la llave. Chacarera, chaqueña, sal del monte salteño, el violín